Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer por la invitación a Pastoral Social y particularmente al padre Acaputo. No voy a destacar aquí su trabajo en la Pastoral Social, sino su condición profunda de sacerdote, porque a partir de los diálogos personales con él descubrí justamente esa condición y que creo que es la más importante a destacar. También agradezco participar de este panel con amigos, conocidos, figuras importantes sin duda. Yo creo que aquí vamos a discutir sobre los 26 años en los cuales creamos una sociedad más injusta y menos fraterna. Y propongo hacerlo a partir del debate central en estos tiempos en la Argentina, que es el Estado y el mercado, porque en definitiva, más allá del planteo por parte de la élite mediática y biológica, la cuestión que debiéramos discutir en términos abiertos en la Argentina es cuánto Estado y cuánto mercado. Y para eso debiéramos, creo, quizás comenzar a reflexionar sobre los fallos del Estado por un lado y los fallos del mercado por el otro. Por un lado, cuando discutimos en el contexto actual los fallos del Estado, yo creo que lo hacemos en términos sesgados, porque habitualmente nos centramos, por ejemplo, en los fallos en las políticas sociales, es decir, las irregularidades o supuestas o presuntas irregularidades en la planificación y particularmente en la ejecución de las políticas sociales, pero no advertimos con igual énfasis cuáles son los fallos de las políticas económicas por parte del Estado. Puntualmente, como ejemplo, no solo cómo se distribuyen los planes sociales, sino cómo se renegocian los contratos estatales. Y en ese contexto... Perfecto, gracias. No, al contrario. Mencionaba simplemente que cuando analizamos los sesgos o fallos del Estado, nos centramos únicamente en supuestas irregularidades en relación a las políticas sociales, pero no hacia las políticas económicas. Y cito aquí como ejemplo las renegociaciones contractuales. Particularmente debiéramos, en ese sentido, hacer hincapié en las decisiones judiciales, en el rol del papel judicial, porque los supuestos hechos irregulares o de corrupción no son condenados aquí en la Argentina, básicamente por el mero transcurso del tiempo y por una decisión judicial en relación a la prescripción o extinción de la persecución penal por parte del Estado. E insisto, esto se observa claramente en los casos irregulares que están vinculados a la política económica estatal. Y por eso mencionaba antes que cuando analicemos los fallos del Estado con el objeto de corregirlos, tengamos en cuenta en términos integrales cuáles son esos fallos en el caso puntual de la Argentina, porque cuando analizamos en términos de debate público cuánto Estado, cuánto mercado, no debemos dejar de olvidar que estamos haciéndolo en un contexto, y ese contexto es la sociedad argentina, en la cual el 52% son pobres. No es igual entonces cómo resolver este desafío de Estado-mercado en una sociedad desarrollada que en el caso de la Argentina. Hecha esta aclaración, quiero ir ahora a los fallos del mercado. Obviamente que lo que se está discutiendo es si el mercado adolece o no de fallos. Es evidente que si no quiero detenerme en los fallos más habituales del mercado que analiza la teoría y la práctica económica, como los monopolios o oligopolios, sino centrarme en otro de los fallos del mercado, quizás menos conocido, que es el de los bienes públicos, es decir, la incapacidad del Estado de proveer bienes públicos. Los economistas teóricos habitualmente utilizan acá el ejemplo del Faro, por dos cuestiones técnicas, que es la no concurrencia, la no exclusión respecto de tales bienes. Pero los bienes públicos están vinculados, desde mi perspectiva, a los derechos sociales. ¿Por qué? Porque el mercado no es capaz de proveer derechos sociales. Los derechos sociales, particularmente la educación pública
o la salud pública, solo el Estado es capaz de satisfacer dichos derechos y no el Estado. Esto desde un punto de vista no solo ético o filosófico o político, sino también jurídico e incluso económico, porque el último Premio Nobel de Economía, cuando analiza las instituciones y el rol de las instituciones, particularmente el Estado, es evidentemente la institución principal, en términos de desarrollo económico, plantea la necesidad de construir instituciones inclusivas. Es decir, no solo instituciones igualitarias, sino instituciones capaces de incluir, y más particularmente en sociedades con pobreza estructural, como es el caso de la Argentina. Y en tal contexto debiéramos preguntarnos con énfasis qué instituciones estamos creando a partir de las leyes, decretos, de los nuevos marcos regulatorios aquí en la Argentina, es decir, si construimos instituciones igualitarias o más aún instituciones inclusivas o simplemente instituciones eficientes. Cuando uno más puntualmente, en detalle, avanza justamente en el análisis de esas matrices regulatorias, observa que se centran fundamentalmente en los derechos individuales y más puntualmente en el derecho de propiedad, pero no se incluyen los derechos sociales. Cito un ejemplo entre muchos otros. Cuando la ley Bases modifica la estructura del procedimiento administrativo, técnico pero relevante, en el marco del Poder Ejecutivo, incorpora un conjunto de principios, pero allí no incorpora, no incluye la igualdad o, en su caso, la participación. Es un ejemplo menor, quizás puntual, pero marca lo que intento expresar en el sentido que estamos construyendo matrices regulatorias en las cuales el centro es solo los derechos individuales sin incorporación de los derechos sociales. La negación más clara, gracias, la manifestación más clara de la negación de los derechos sociales es el 52% de los pobres. Pobreza es igual a negación de derechos sociales y por tanto en Argentina debiéramos no avergonzarnos de defender los derechos sociales. Porque como dije antes y vuelvo a subrayarlo, el mercado no es capaz, incluso desde el punto de vista técnico-económico, de proveer bienes públicos, esto es derechos sociales. Luigi Pirandello, que fue Premio Nobel de Literatura, escribió un libro sumamente interesante, cuyo título sugestivo es 6 personajes en busca de un director. ¿Cuál es? De un autor. ¿Cuál es el personaje ausente en la Argentina y desde el punto de vista jurídico, que es el que me corresponde quizás aquí desarrollar? Los derechos sociales. Ese es el personaje que está ausente. Quiero ya, en el tiempo propio, no, al contrario, concluir, y para concluir vuelvo al himno nacional, que entonamos muchas veces, pero no nos detenemos en la lectura ni en la reflexión del himno nacional. ¿De qué habla el himno nacional? Que nosotros repetimos habitualmente. Libertad, libertad, libertad. Pero agrega, ved en trono a la noble igualdad. Muchas gracias. Bravo.